Entonces, calculo que deben estar un poquito mareados con todos los que vimos porque fuimos como bastante rápidos, pero la idea es sintetizarles de la manera más ordenada posible, espero haberlo logrado, lo que son los problemas o lo que es el gran problema en el estudio de la percepción. Recuerden cómo habíamos empezado, ¿sí? Que tiene que ver justamente con esto, cómo de un intercambio físico nosotros como organismo logramos tener una representación simbólica de ese intercambio. Lo que vamos a hacer ahora es ver de manera no muy extensa lo que vamos a llamar los órganos de la percepción, básicamente para que dejar sentadas las bases para que en las próximas clases, cuando vean ciertas alteraciones de la percepción y vean otras cosas, tengan ciertas ideas con qué vincular todos estos problemas que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, cuando nos referimos a los órganos de la percepción, a lo que estamos tratando de hincarle el diente, por así decirlo, es a esto que ya habíamos dicho de lo que es la distribución no uniforme de distintos receptores sensoriales en distintas partes de nuestro cuerpo. Los receptores del gusto los tenemos solamente en la lengua. Los receptores olfativos, las células receptoras olfativas, las tenemos en otro lugar. Las células receptoras visuales, los conos y los batones, los tenemos en la retina, ¿sí? Las células receptoras del tacto o de la percepción áptica las tenemos distribuidas en toda la piel. Entonces, cuando uno está pensando básicamente en esta distribución, lo que tenemos es como los primeros elementos de estos órganos de percepción, que son los que se conocen como los receptores sensoriales. Esos receptores sensoriales van en camino hacia nuestro sistema nervioso central y hacia nuestro cerebro. Entonces, lo que tenemos es lo que se conoce como vías aferentes, es decir, por donde llega la información. Y luego tenemos la proyección cortical, ¿sí? La proyección cortical es el lugar donde llega por primera vez, por así decirlo, la información a nuestro cerebro. Entonces, nosotros podemos pensar en un esquema donde, como ven ahí abajo en la diapositiva, tenemos la energía. Esa energía implica una transducción, es decir, en el caso de la visión, pasar de una energía lumínica a una energía eléctrica. Esa energía tiene que ser transmitida, la energía eléctrica, y tiene que ser integrada con otra información. Entonces, ese proceso está dado por la energía y la traducción se produce a nivel de los receptores sensoriales. La transmisión de la información va a estar dada por las vías aferentes y la integración se va a producir en diferentes áreas corticales. Tendremos las áreas primarias de asociación, pero luego hay áreas corticales en las cuales se van a ir juntando la información. Y esto tiene que ver a un nivel básico de lo que es la sensación, ¿sí? Por eso estamos hablando de los órganos de la percepción. En ese sentido, si hablamos de los órganos de la percepción, podemos establecer una especie de descripción de nuestros sistemas perceptivos. Y los sistemas perceptivos básicamente los podemos dividir en tres grandes grupos. Primero tenemos los los sistemas interoceptivos, luego tenemos los sistemas propioceptivos y luego tenemos los sistemas esteroceptivos. Para entender esta diferenciación de sistemas perceptivos, lo que podemos pensar básicamente es en dónde se encuentran distribuidos las distintas, o mejor dicho, dónde se encuentran distribuidas las distintas células receptoras. Cuando estamos pensando en el sistema interoceptivo, las células receptoras se van a encontrar en los órganos internos. O sea, muchas veces nos quejamos de que tenemos dolor de estómago o que nos duele la panza, por así decirlo. Pero en algún punto pensemos que si nosotros pensamos en nuestro intestino, por ejemplo, el intestino se mueve y nosotros sentimos el movimiento de los intestinos, pero nos resulta casi imposible decir en qué lugar preciso de los intestinos podemos estar sintiendo la molestia. Esto tiene que ver justamente con la citoarquitectura, es decir, de qué manera están distribuidas
las distintas células en los distintos órganos internos. Luego tenemos los sistemas propioceptivos. Los sistemas propioceptivos tienen que ver con la percepción del propio cuerpo, de la propia información que nosotros mismos generamos. Recuerden cuando vimos el esquema de estímulo distal, estímulo proximal y energía, que yo les decía, estamos colonizados por la percepción visual. Bueno, cuando uno está percibiendo su propio cuerpo, no está percibiendo otra cosa, sino que nos percibimos a nosotros mismos, ¿sí? Nuestra percepción es nuestra experiencia de nosotros mismos. En ese sentido, el sistema sinestésico es el que nos permite identificar nuestra ubicación del cuerpo, ¿sí? Es decir, mi brazo sé que está delante de mi cara, sé que mi brazo está detrás de mi cabeza, ¿sí? Y el sistema vestibular básicamente es el responsable de los movimientos de la cabeza y del equilibrio. Los sistemas esteroceptivos, básicamente pensamos en 4 de ellos. Es el sistema áptico, para el cual ya dijimos, y acá tenemos que hacer esta distinción entre lo que sería el tacto y el tacto activo, ¿sí? Donde las células están distribuidas a lo largo de la piel, y sabemos que la distribución de las células no es pareja y uniforme. De hecho, en la espalda tenemos las células un poco más separadas, entonces la agudeza del tacto en la espalda es menor que la agudeza del tacto en la yema de los dedos. Pero además que el tacto es un sistema perceptivo hiper complejo, porque nosotros cuando hablamos de tacto pensamos en la idea de tocar. Pero cuando nosotros hacemos acciones, por ejemplo, escribir, o cuando nosotros tenemos que tomar decisiones de cómo sostenemos un objeto, lo que no nos damos cuenta es que, por ejemplo, si yo estoy tomando o necesito tomar con mi mano esta lapicera o esta virome, yo tengo información, ¿sí?, que viene de las células que están en la yema de los dedos. Pero también tengo información que está en las distintas articulaciones de mi cuerpo, por lo cual yo puedo generar este tipo de movimiento y puedo regular la presión que ejerzo para poder moverme. Entonces, esa es la idea de tacto activo. El tacto activo no está dado solo por la información de los receptores cutáneos y subcutáneos, sino que está dado por todo el sistema articulatorio, muscular, que genera información necesaria para poder percibir a través de ese sistema. Luego tenemos el sistema gustativo, el sistema auditivo y el sistema visual. ¿Sí? Nos faltaría el olfativo, pero bueno, estamos completos. Pero la idea de esto básicamente es que con este esquema y con el esquema anterior que vimos, es que entendamos luego, y por eso yo les decía esto, que les sirva a ustedes, por ejemplo, para las sucesivas clases. Por ejemplo, cuando uno está pensando en el sistema visual, ¿sí?, y las alteraciones, por ejemplo, del sistema visual, habría que estar atento a las definiciones del sistema, en términos de que podemos tener alteraciones, ¿sí?, del sistema visual a nivel de lo que sería el globo ocular, ¿sí?, alteraciones periféricas, o podemos tener alteraciones de lo que son las vías aferentes, o podemos tener alteraciones de lo que son justamente las áreas primarias o las áreas de asociación cortical. Entonces, entender la fisiología no es un tema menor respecto de cómo nosotros luego entendemos el acto perceptivo en términos de cognición, en términos de generar algún tipo de información simbólica sobre esa información que está allá afuera. Bien. En ese sentido, tenemos que entender que hay distintos enfoques en el estudio de la percepción que son distintos a lo que venimos viendo, pero que son complementarios. La psicofísica o la fisiología son modos de abordar el problema de la percepción. La psicofísica básicamente lo que va a estudiar son las relaciones entre la experiencia perceptiva y las magnitudes de información, es decir, qué intensidad lumínica necesito para tal o cual cosa. Y la fisiología lo que va a tratar de establecer es
cómo se organizan esos sistemas biológicos. Entonces, cuando uno está pensando en los aspectos neuropsicológicos o en los aspectos psicológicos de la percepción, no podemos desconocer los datos de la psicofísica. Y finalmente, en percepción hay algunas cuestiones que son bastante simples de entender, pero que simplemente las quiero mencionar, es que en la percepción se realizan muchos tipos de medición. Y esas mediciones, por lo general, también dependen de los sistemas. Por ejemplo, se puede estudiar la agudeza visual, pero así como se puede estudiar la agudeza visual, se puede estudiar la agudeza táctil, por ejemplo. Pero el modo, obviamente, de estudiarlos va a ser distinto. Entonces uno podría pensar que la medición en la percepción implica distintas habilidades, como por ejemplo describir, que uno pueda dar cuenta de las características de un estímulo. Implica que uno pueda reconocer, ¿sí?, las relaciones, por ejemplo, que presenta un estímulo para con otro. Implica que uno pueda detectar cuando hay información, y ahí están los estudios clásicos del umbral absoluto, del umbral diferencial. La capacidad de percibir magnitudes, ¿sí?, la capacidad de buscar información. Esas son todas medidas que se toman en percepción. Y estas medidas tienen que, o sea, deberíamos estar atentos, sobre todo si nos vamos a dedicar a trabajar con distintos tipos de alteraciones. Porque los distintos tipos de alteraciones para cada uno de los sistemas puede generar que existan distintas dificultades en estos distintos modos de medición de la percepción. Vamos a ir cerrando y lo que vamos a hacer es contar dos cositas, que eran las dos cositas que yo decía, bueno, con esto son cosas que a mí me interesan particularmente, pero que tienen que ver con percepción. Uno es el desarrollo de la percepción intersensorial y otro es lo que habíamos dicho, ciertas cuestiones vinculadas con las alteraciones perceptivas y el funcionamiento de la mente humana. Cuando hablamos del desarrollo de la percepción intersensorial, lo que tenemos que decir es que es un tema, un tópico de interés bastante importante, en función de que, como decíamos antes, los estudios de la percepción, dijimos ya que están colonizados por la percepción visual. Y se estudia la percepción visual, se estudia la percepción áptica, se estudia la percepción olfativa, la gustativa, pero nuestra experiencia en el mundo es una experiencia multisensorial. Nosotros vivimos en un mundo donde permanentemente estamos procesando información, ¿sí?, que nos llega de manera conjunta para todos nuestros sistemas perceptivos. Cuando nosotros vemos algo, un objeto que se cae delante nuestro, nosotros vemos el movimiento del objeto, vemos el golpe contra el piso y sentimos en el mismo momento, que el objeto se detiene en su movimiento, un ruido, ¿sí? Esa es la idea de información multisensorial. Nosotros nos desplazamos en un mundo que nos bombardea permanentemente con información simultánea para todos los canales o para todos los sistemas perceptivos. Esto es un problema tanto filosófico como fisiológico. Filosófico porque está ya en Berkeley, la carta, creo que es con Molinex, ahora no me acuerdo, donde se planteaba esta pregunta de si una persona que había sido ciega de nacimiento y un día recobra la vista, si podía ver o si podía identificar aquellos objetos que había reconocido por el tacto, si los podía identificar con la vista. Y desde el punto de vista fisiológico, tiene que ver con que toda nuestra mirada psicológica respecto de lo que es la percepción también está sesgada por la larga tradición de los estudios fisiológicos de percepción. Si no, pensemos lo que veníamos contando hasta hace un rato respecto de las vías aferentes, ¿sí? Entonces, si yo tengo información visual, es distinta a la información auditiva porque llegan a mi cerebro por vías aferentes, ¿sí? Pero eso está muy bien para un tipo de información, pero no para todos los tipos de información. Hay información, y esta distinción de
de estos tipos de información se le debemos, por ejemplo, a Eleanor Gibson. No sé, si yo estoy pensando en los objetos, por lo general yo el color de un objeto lo percibo a partir de lo que es el sistema visual. El olor de una flor la percibo a partir de lo que es el sistema olfativo, ¿sí? Ahora, si yo estoy pensando en otro tipo de información, como puede ser, por ejemplo, la duración, y yo les digo cuánto dura el movimiento de mi mano, ¿sí? Ustedes pueden establecer que hubo un movimiento, ¿sí?, de mi dedo. Duró desde acá hasta acá, eso es una duración. Ahora, yo podría hacer lo mismo y pasarles el dedo por el brazo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden sentir, en términos de lo que es la percepción áptica, en este caso lo que sería la percepción del tacto, pueden percibir la duración del movimiento al tiempo que pueden ver la duración del movimiento. La duración, el ritmo, es un tipo particular de información que se procesa por distintos canales sensoriales, ¿sí? Entonces, ahí la cosa se empieza a complejizar. Pero lo interesante de estos dos tipos de información y de que vivimos en un entorno multisensorial es que solo recientemente, o sea, no hace más de 10, 15 años, que se empezó a pensar en el estudio, o sea, mejor dicho, se empezó a pensar en la importancia de esta información respecto del desarrollo, del estudio del desarrollo cognitivo en general. Tenemos en la década de los 60 o los 70 los primeros estudios, por ejemplo, de la psicolingüística, tratando de ver cómo los bebés percibían distintas configuraciones silábicas y que los bebés más chiquititos eran como oyentes universales y que a medida que pasaba el tiempo los bebés iban estrechando su capacidad perceptiva para escuchar combinaciones silábicas prototípicas de su lengua materna. Hoy día esto está cambiando en términos de que ya nadie piensa en un bebé que solo percibe el sonido, sino que cuando se hacen experimentos, los experimentos se hacen mostrándole una cara al bebé que habla y dice las sílabas. Entonces el bebé tiene información del movimiento de la boca, además del sonido que escucha, ¿sí? Por otro lado, pensemos también en la experiencia de un bebé muy pequeñito, ¿sí? Pensemos en un bebé de 6, 7, 8, 9, 10 meses que está jugando con su mamá. Y la mamá lo tiene a upa sentadito y le toca el mentoncito y le dice ta 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 ta. Le golpea así despacito. Y están jugando, ¿sí? La mamá ahí está dando mucha información, le está dando información que tiene que ver con el ritmo, le está dando información de su cuerpo, lo toca al bebé, lo mueve. La experiencia interpersonal, la experiencia intersubjetiva del bebé es una experiencia multisensorial, ¿sí? Entonces, en este sentido, les voy a contar un experimento, ¿sí?, que estamos terminando y que ya está publicándose, donde lo que nos preguntamos es a qué edad los bebés pueden reconocer, ¿sí?, las relaciones que existen entre lo que es el sonido y el movimiento que producen las personas, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar un videíto y luego vamos a ver cómo entendemos ese video. Lo que ustedes tienen acá es un setting experimental donde, no sé si lo llegan a ver, pero tienen la misma persona que está con las dos manos así y ahí tienen un bebé que está mirando esos dos monitores. De un lado tenemos una mujer, que es la misma obviamente, pero que está haciendo ta, 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 ta. Y del otro lado el bebé ve lo mismo, pero la mujer está haciendo otro patrón rítmico que es ta, 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 ¿sí? Lo que hacemos cuando hacemos estos tipos de experimentos es mostrarle al bebé las dos imágenes visuales, pero el bebé está escuchando solo uno de los dos sonidos que se corresponden. Entonces lo que hacemos con este procedimiento es medir la proporción, es decir, la cantidad del tiempo que el bebé mira al estímulo visual que sería congruente con el sonido. Si ustedes se fijan, ¿sí?, aquí tienen cómo hacia los 10 meses recién los bebés
son capaces de establecer la relación que hay entre el movimiento rítmico y el sonido rítmico que están escuchando, o sea, el ritmo en el sonido y el ritmo en el movimiento. Entonces, uno tendería a pensar o tiende a pensar que la percepción es simplemente el ajuste de la capacidad. Bueno, lo que nos están mostrando estos experimentos es que la percepción o el desarrollo de la percepción en términos de percepción es mucho más complejo de lo que realmente pensábamos. Otra característica que tiene que ver con el desarrollo de la percepción es lo que se conoce como estrechamiento perceptivo. Estamos hablando de las características o de la percepción durante el primer año de vida. Ya mencionamos, ¿sí? Pero por ejemplo tenemos de los primeros trabajos, creo que habíamos citado los de Eimas, pero aquí tenemos el de Berker y Tis, donde comparaban en distintas poblaciones la capacidad para discriminar sonidos vocálicos distintos, el ba y el da del ki, que no sé, no lo puedo pronunciar porque no es la lengua que yo hablo, es mi lengua materna, pero que para los bebés pequeños, es decir, de menos de 6 meses, podían establecer la distinción entre uno y otro, independientemente de cuál fuera su lengua materna, pero no hacia los 10-12 meses. ¿Sí? El otro estudio, que están viendo ahí las caras de dos personas, de dos hombres, y debajo de dos chimpancés, no son chimpancés, me parece son macacos, mulatas, no, perdón los primatólogos, pero no recuerdo exactamente qué especie estaban utilizando para estos estudios. Pero si ustedes llegan a ver, fíjense que hacia los 6 meses de edad, ¿sí? Hacia los 6 meses de edad, los bebés discriminan que este y este sujeto chimpancé o mono son distintos, como así también discriminan, ¿sí?, que este hombre y este hombre son distintos. Ahora, cuando pensamos en bebés de 9 meses y en adultos, en caras de monos no podemos hacer esta discriminación y decir si son distintos o no son distintos. Sin embargo, ¿sí?, en los rostros humanos sí realizamos esta discriminación. Entonces, pareciera ser que por algún motivo nuestra filogénesis nos dota de una capacidad de venir al mundo a percibir un rango amplio de distintos tipos de información, en este caso auditiva o visual, y que luego por un proceso de enculturización, ¿sí?, y de prácticas de crianza, lo que vamos haciendo es estrechar nuestra capacidad perceptiva para luego que nos sea más fácil orientarnos y extraer información útil del nicho ecológico en el que nos vamos a mover el resto de nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, me parece interesante los estudios de la percepción intersensorial, no solo por el dato en sí mismo, sino porque muchas veces tendemos a pensar esta cosa de las abuelas o de las tías. No, cuando los bebés nacen ven, pero ven un poquito distinto, pero después solitos empiezan a ver y a los 2 meses ya ven igual. Y como que con todo pasara lo mismo, es decir, con que el desarrollo de la percepción es un desarrollo que siempre va de menos a más. Percibimos un poquito mal al nacimiento, pero después a medida que tenemos experiencia con el mundo vamos percibiendo mejor. Bueno, los estudios en percepción durante el primer año de vida lo que nos muestran es lo contrario. Acá tenemos una gráfica que lo que intenta mostrar es cómo hay habilidades que están presentes, ¿sí?, y que luego se pierden, como por ejemplo el reconocimiento de rostros de chimpancés, cómo hay habilidades que no están presentes en el nacimiento pero que van a aparecer, y que luego otras que no están presentes en el nacimiento aparecen después pero y van mejorando, y hay otras que aparentemente están estables a lo largo del desarrollo, ¿sí? En ese sentido, en la psicología, no solo en la percepción, en la psicología, tenemos que entender que el desarrollo no es teleológico, que el desarrollo no es lineal, sino que a veces el desarrollo puede seguir avances escalonados,
que puede seguir ondas superpuestas, que puede tener avances y retrocesos, o que puede ser sucesión y coexistencia de distintas habilidades. Digo, pensando esto en términos de que ustedes están en el marco de una diplomatura en neuropsicología infanto-juvenil. Y muchas veces el modo en el que tenemos de pensar los problemas de los niños o las dificultades de los niños, se nos escapan estas nociones básicas acerca del desarrollo cognitivo en general o del desarrollo perceptivo, donde solemos pensar de que siempre es de menos a más y que si hay una meseta, un valle, eso es producto de que está viendo algo que está funcionando mal. Entonces, en ese sentido me parece que es interesante repensarlo por este lado. Y para finalizar y ya terminar de aburrirlos del todo, espero que no haya sido así, pero bueno, vamos a tratar de tirar un par de ideas que nos permitan repensar el funcionamiento psicológico a partir de las alteraciones de la percepción. Y en este sentido quiero recuperar la perspectiva vygotsquiana y dentro de un marco de neuropsicología infanto-juvenil la perspectiva de Luria, ¿sí? Y la idea de los sistemas funcionales. Vygotsky lo deja planteado de manera muy clara. El desarrollo psicológico lo que implica es que de alguna manera distintas funciones psicológicas que están funcionando de manera aislada y que vienen de una línea de desarrollo natural, por algún motivo, y es un motivo cultural y es un motivo de interacción, a partir de ciertas prácticas de crianza y de ciertos modos de compartir la experiencia con los demás, a partir de la mediación de ciertos instrumentos semióticos, se va a producir una reorganización del funcionamiento de esos procesos psicológicos. Es decir, el lenguaje, por ejemplo, va a generar que nuestra memoria y nuestra atención se vinculen de una manera particularmente distinta, ¿sí? ¿Por qué nosotros tenemos capacidades de memoria distintas a los de los chimpancés? Y en este sentido lo que podríamos pensar es que lo que logra el lenguaje es que memoria, atención y percepción se junten y funcionen de una manera funcional distinta. Es decir, que sea un sistema, ¿sí?, funcional distinto, sistemas de funcionamiento, de reorganización de esas funciones psicológicas. Y en ese sentido es donde a veces uno todavía sigue notando o sigue escuchando que hay ciertas voces que hablan o que están presentes respecto de las personas con algún tipo de alteración, que dicen que, bueno, en resumidas cuentas, una persona ciega tiene un funcionamiento psicológico similar al de las personas que ven, pero sin la posibilidad de ver. Y esto está complicado si uno lo sigue pensando así, porque lo que tenemos que entender es que ese organismo, al no tener el acceso a la información visual, debe generar algún tipo de reorganización del resto de sus funciones psicológicas de modo tal que se produzca una compensación, es decir, el desarrollo siempre va a buscar otro camino, va a buscar un camino distinto, si no puede seguir el camino que afortunadamente siguió en nosotros, que más o menos escuchamos de la misma manera, vemos de la misma manera. Pero lo importante que hay que tener acá, o lo importante que hay que tener en cuenta acá es el valor de los instrumentos mediacionales, es decir, la importancia de los instrumentos semióticos al momento de esa reorganización. Y me parece que un claro ejemplo para entender esto es la musicografía braille. Esto que estoy contando acá, tengo que agradecérselo plenamente a Romina Herrera. Esto es parte de su trabajo de tesis de maestría y es alguien a quien recomiendo que busquen y que lean, porque es como una especie de... Cuando yo leí esto, para mí fue como una especie de bofetada, es decir, mirá qué errores que uno comete creyendo que entiende algo cuando en realidad el problema es mucho más complejo de lo que parece. Digo esto porque uno cuando piensa en las personas ciegas y está pensando
en la lectura braille, por ejemplo, uno tiende a pensar de que esa persona desarrolla la lectoescritura o la lectura de la misma manera en que nosotros, nada más que lo hace a través de otro canal sensorial. Entonces pensamos de que su funcionamiento psicológico es igual que el nuestro, nada más que en vez de ver, ¿sí?, lo que necesitan para, en este caso, escribir música, lo perciben con el tacto. Lo que tienen ahí ustedes dibujado es el pentagrama con la clave de sol y la clave de fa y la representación de cada una de las octavas del piano, ¿sí? Si nosotros observamos el pentagrama, aunque no tengamos ningún tipo de idea de la música, nos es natural entender que esta representación y esta hacen a la idea de la nota más grave y a la nota más aguda. ¿Por qué? Porque por una cuestión de representación de la información en el mundo, cuando alguien dice, uy, che, hoy estoy pum para arriba, arriba es lo divertido, lo gracioso. Hoy estoy re down, lo triste es abajo. Bueno, con la música ocurre algo similar. Ella canta muy agudo, canta muy arriba. Él canta muy grave, canta muy abajo. Esta información, que es prácticamente de sentido común, cuando nosotros nos enfrentamos al aprendizaje de la lectoescritura, o en este caso de la musicografía braille, está dada en la representación propia de la información visual. Sin embargo, esto que representa las octavas del piano de lo más grave a lo más agudo, es contraintuitivo en la musicografía braille, porque el punto, ¿sí?, del sistema braille que representa la primera octava, es decir, la más grave, está más arriba que el último punto que representa la última octava del teclado del piano, que es la más grave, la más aguda, ¿sí? Entonces, en este sentido, me parece que es un ejemplo clarito para entender que los instrumentos de mediación semiótica, en este caso la escritura o la escritura musical, cumple un rol importante para que las personas puedan, en este caso, escribir y leer música. Pero no es simplemente el intercambio de un sistema, en este caso, se me fue la palabra, perdón, semiótico, no es el reemplazo directo de un sistema semiótico por otro sistema semiótico y ya está, sino que en realidad lo que tenemos es un sistema semiótico que permite una organización del sistema funcional distinto, pero que en definitiva lo que está haciendo es permitir que se logre una actividad similar, que es la de escribir y la de escuchar música, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sobre todo para quienes van a trabajar con personas con algún tipo de dificultad perceptiva, me parece que estas son cosas que ya deberían ser tomadas de alguna manera más en cuenta. Así que bueno, espero que todo esto les haya sido de utilidad, espero no haberlos aburrido tanto y bueno, me encantó compartir este espacio con ustedes. Nos estaremos viendo. Muchas gracias.